Bueno, tenemos a los invitados y los paso a presentar. Está Francesca Gnecchi, que es diplomada en sexualidad. Ella hace una columna muy linda, además de en sus redes sociales, sube mucho contenido sobre educación sexual integral en Altavoz, el programa de los jóvenes de la televisión pública. Está también Leandro Can por Zoom. Hola, Leandro, muchas gracias por estar acá. Él es el director ejecutivo de Fundación Huésped, politólogo, y vamos a hablar específicamente también de la ESI, porque, entre otras cosas, escribió un libro sobre esto. Y además está Nadia Márquez, abogada integrante de la agrupación Con Mis Hijos No Te Metas, porque claramente queremos escuchar a todas las voces, así se construye. Así que buenas noches a todas y a todos. Les agradecemos estar en Fuego Amigo. Francesca, arrancamos por vos. Contanos un poco por qué vos te metiste, qué detectás que pasa en la sociedad argentina que empezaste a divulgar los contenidos de la Ley de Educación Sexual Integral. Bueno, la realidad es que la Ley de Educación Sexual Integral está desde el año 2006, o sea, hace muchísimos años, y todavía no se aplica en todos los colegios. Hace poco salió un informe que dice que aproximadamente el 2% de los chicos y chicas de nuestro país reciben algo de educación sexual integral periódicamente. Es decir, tienen algunas clases, pero no lo reciben periódicamente. Y es una ley que no se debe discutir, en realidad. Es un derecho para todos los niños y las niñas de nuestro país, con lo cual ponernos a discutir, que muchas veces está esta discusión de si se debe hacer en las casas, si se debe hacer en los colegios. Y la realidad es que yo a través de mis redes difundo todo lo que tiene que ver con educación sexual y es interesantísimo ponerse a analizar y te da mucha tristeza cuando ves a los chicos y las chicas que todavía aún hoy tienen muchísimas dudas con respecto a las formas de cuidarnos para prevenir lo que son los embarazos no deseados, para prevenir lo que son las enfermedades de transmisión sexual y mismo también para todo lo que tiene que ver con la integralidad de lo que es la educación. Me gustaría aclarar, ya que está Francesca acá y esté ese pene de madera, aclarar que la educación sexual no es solo la genitalidad, ¿no? Porque si no da la sensación, sobre todo por la discusión de estas últimas semanas por los famosos penes de madera, que todo se reduce ahí. Sí, pero fue por ignorancia incluso en los medios de comunicación eso. Francesca todo el tiempo habla de consentimiento, de un montón de otras cosas que no tienen que ver con genitalidad y sin embargo estuvieron ausentes en el debate público. Por eso digo, ¿no? La sensación es que solo se debatía de los penes de madera. Sí, hoy se puso, por suerte los penes de madera trajeron a la luz el tema del hablar, de que estemos hablando hoy, que en todos los medios se esté hablando del tema de la Ley de Educación Integral, pero hoy va a ser los penes de madera, mañana se van a comprar otras cosas y siempre se va a poner en tela de juicio la Ley de Educación Sexual Integral, que convengamos que, como dice, es integral, no solamente vamos a hablar de las enfermedades de transmisión sexual o de los embarazos no deseados con los penes y el tema de la profilaxis. Y además también convengamos que hoy son los penes de madera y mañana debería ser una vulva para explicar también el campo de látex y cómo cuidarse entre personas con vulva, que eso me parece sumamente importante. Pero sí, hoy está en tela de juicio a los penes de madera, pero la Ley de Educación Sexual es integral. Integral quiere decir que abarca muchísimo más que lo que tiene que ver solamente con las formas de cuidarnos. Déjame sumar a Leandro, porque Leandro suele decir que educación es lo que decimos, lo que hacemos y también lo que callamos, ¿no, Leandro? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Sí, en realidad yo creo que bueno, no es que yo creo, la educación sexual integral se plantea, la integralidad tiene que ver, como bien señalaban recién, por un lado con salir de una mirada biologicista, ¿no? La poca educación sexual que aquellos que tenemos arriba de 30 y pico, 40 y pico hemos recibido, tenía que ver, en el mejor de los casos, con algún tema biológico, ¿no? Las charlas sobre las toallitas o los tampones para las chicas, alguna cuestión en biología, eventualmente del cuerpo humano, etc. Y justamente los contenidos de la Ley de Educación Sexual Integral, que este año está cumpliendo 15 años, apuestan justamente a salir de esa mirada biologicista, a entender la importancia de respetar la diversidad, de reconocer la perspectiva de género, de cuidar el cuerpo y la salud, de valorar la afectividad y de ejercer los derechos sexuales y reproductivos. Y estas 5 cosas no son 5 eslóganes que se me acaban de ocurrir, sino que son los 5 ejes que por unanimidad el Consejo Federal de Educación en el año 2018, el Consejo Federal compuesto por todos los ministros y ministras de educación de las provincias y de la nación, provincia, Ciudad de Buenos Aires y nación, estableció para que se trabajen en todas las escuelas del país
porque justamente es un derecho de las chicas y los chicos, de las niñas, niños y adolescentes, poder acceder a esta educación que obviamente tiene contenidos diferentes para los diferentes momentos de crecimiento y que plantea la integralidad, por un lado, en todos estos temas, por un lado, en toda la comunidad educativa. Entonces, los docentes, las docentes, el personal no docente, directivos, las familias, somos parte de esa comunidad educativa y somos parte de esa integralidad que plantea la ley, y también en el tema de que no hay una materia de educación sexual integral, sino que justamente es transversal a todos los contenidos, porque de poco sirve que se trabaje, por ejemplo, un tema adentro del aula y cuando ese grupo, ese grado, esa división sale al recreo, se reproducen en la misma escuela un montón de prácticas. La más clara, por ejemplo, los varones copando el patio para jugar al fútbol, mientras las chicas van a tener que hacer algo al costado para no molestarnos mientras jugamos con la pelota de media, ¿no? Bien, ahí vamos a entrar, Leandro y Francesca, en un ratito con más cosas que dice la ESI, pero la quiero incorporar también a esta charla a Nadia. Nadia, ¿cuál es tu mirada sobre todas estas cosas que estamos hablando? Hola, ¿cómo están a todos? Un placer compartir. Bueno, decir que sin duda alguna la educación sexual es importante. Creo que casi nadie, no digo nadie, pero casi nadie niega la importancia de hablar de sexualidad. Lógicamente es súper importante. Lo que a veces planteamos es qué tipo de educación queremos darle a nuestros hijos y cuál es el límite de la escuela y cuál es el ámbito natural que tienen los padres para educar a sus hijos. Lamentablemente, una cosa es el texto de la ley, con el cual hasta te diría que de cierta manera es grandiosa la Ley de Educación Sexual Integral, pero lo que pasa en la práctica en los colegios dista mucho. ¿Qué pasa en los colegios? Hay cuestiones... Perdón, ¿se escuchó? No, te cortado? pregunto qué pasa según vos en los colegios y, digamos, cuáles son los contenidos que vos creés que hay que enseñar y no se enseñan. A ver, ojalá fuese según mí, pero es según la práctica y según lo que vemos que pasa en muchas escuelas. La Ley de Educación Integral es muy clara y en sus artículos, cuando marca los objetivos, dice expresamente, ¿no?, la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas. Habla de la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados. Habla de actitudes responsables ante la educación sexual integral. Entonces me parece que hay un montón de cosas que de acuerdo a la edad están buenísimas poder hablarles y enseñarles. Por ejemplo, a un niño que ya empieza en salita de 3, incluso antes en la casa hay que enseñarles sobre sus partes privadas, que nadie puede tocarlas, que nadie puede hacerle cosquillitas, porque eso es prevenir el abuso sexual infantil. Hay que decirle a los padres, bueno, cuando empiecen a ir al baño, no deje toda la puerta abierta, porque el niño no puede comprender que hay partes de su cuerpo que no son malas, son buenas, son lindas, pero solamente son privadas, no son para que las vean, para que las toquen. Y esas son las cosas que creo yo que tenemos que enseñar, como por ejemplo. Ahora, de ahí a que empecemos a decirle a un niño de 3 años, ¿sabes qué? Si vos querés ser nena, podés ser nena, y si querés ser nene, podés ser nene. Y bueno, ahí ya me parece que entramos en un terreno, como recién decían, ideológico. Eso es ideológico y lo establece, es una creencia, lo establece la propia Ley de Identidad de Género, que define qué es el género y dice, es la vivencia interna e individual del género tal como cada uno lo vive. Es decir, es una creencia. Nadia, y en ese sentido... Hablaste, Nadia, sí, un poquito del tema abuso, ¿no?, que es también interesante a tratar, y es interesante que la Ley de Educación Sexual también aborde ese tema para que los chicos también entiendan en qué situación están atravesando cuando se trata de un abuso. Pero vos estás marcando algo y le quiero preguntar a Francesca sobre algún contenido ideológico estás diciendo. ¿Coincidís con esta mirada? No, en líneas generales, después vamos a ver cómo se aplica en cada uno de los colegios y cómo lo da cada uno de los docentes, pero la ley es súper clara y nosotros podemos meternos directamente en el Ministerio de Educación Sexual, de Educación, y bajarnos todo lo que tiene que ver con la Ley de Educación Sexual, y podemos ver ahí que es claro y que son va para el lado
directamente de los contenidos y no le va a enseñar al chico que él puede ser una cosa, puede ser la otra directamente poniendo la subjetividad de cada uno de los docentes, sino más bien marcando lo que puede llegar a ser y lo que no. Entonces, a mí me parece que depende estar viendo acá como la mirada de cada uno de los docentes y el docente va a dar su opinión y le va a dar su opinión al chico. Lo que tiene que hacer el docente es limitarse a explicar lo que la ley dice y lo que uno se baja para cada uno también de los niveles, porque hay nivel inicial, nivel primario, nivel secundario y cada uno tiene su... Creo que a pesar de que hay miradas muy diferentes, sí todos coincidimos en que se aplica poco todavía la Ley de Educación Sexual Integral y cuando se aplica mal. Vos trabajás con pibes y lo podés ver, probablemente Leandro también y Nadia lo está planteando también. Yo te quiero preguntar a vos, Leandro, sobre lo último que dijo Nadia de la ideología también. ¿Qué pensás? Bueno, en principio nadie le dice nada a ningún chico. Es decir, esta mirada que a veces se quiere tener de querer bajarle y que un chico o una chica sea algo diferente, no. Yo lo que pregunto es al revés. Si nosotros tenemos en la primera infancia, que es cuando se manifiesta la identidad de género, un varón que se quiere llamar, que quiere que lo llamen con un nombre femenino, que elige jugar con nenas, etc. ¿Qué hacemos? Porque lo que la ley plantea es justamente poder dar lugar a esas preguntas, no tomar ninguna definición, no es el rol de la escuela en ese sentido, pero ¿qué hacemos? Castigamos a ese chico, le decimos que no, que está mal querer llamarlo con ese nombre, porque digo, y me parece buenísimo tu cara, Nadia, porque la ley no va más allá de eso, de poder acompañar justamente esa eventual situación hipotética y en todo caso explicarle o ni siquiera explicarle, mostrarle con hechos que puede jugar con nenas y que si, por ejemplo, quiere ser llamado con un nombre de un género diferente al sexo al nacer, poder acompañar esa situación, que no es ni para siempre, ni necesita inmediatamente ningún cambio. A ver, Leandro, ¿cuál es la pregunta digamos, la pregunta es qué plantean hacer ante una situación así que efectivamente puede presentarse? Leandro, bueno, lo dijiste vos, ¿no? Nadia ponía caras. Tratemos de ponerle palabras a esas caras, Nadia. No hay ningún problema. Bueno, en primer lugar, decir que obviamente una cosa es lo conceptual, lo que estamos diciendo acá y lo que dice la ley, y otra cosa es lo que pasa en las escuelas. En las escuelas no pasa lo que recién acá los otros invitados que también me acompañan están diciendo. En la escuela pasan cosas graves y no pueden pasar esas cosas, y son graves. Cuando nosotros no pasa estamos nada. hablando... Perdón la interrupción, Nadia, pero espera, me parece yo que... te escuché y si bueno. no puedo expresarme. Yo te escuché muy respetuosamente. Soy muy expresiva, nada más mis caras hablan sin mucho. Pero vuelvo a decir, una cosa es lo que dice la Ley de Educación Sexual Integral, que algunas provincias adhirieron, otras tienen una propia, y otra cosa es lo que pasa en las escuelas. Entonces, en las escuelas y los docentes, lamentablemente los docentes que dan a veces educación sexual, lo hacen desde un marco ideológico. Alguien me puede decir a mí, vino Pedrito de 3 años y quiere que lo llame María. Miren, mi hijo viene y me dice no quiero comer, y yo lo hago comer igual, y me dice no quiero dormir y le enseño que tiene que dormir igual. Entonces, no creo que sea tan así. En Argentina hay muchas leyes que protegen a los niños. Por ejemplo, hasta los 18 años no pueden sacar carnet de conducir. ¿Por qué? Y porque a los 18 años es mayor de edad, obviamente ya saben, a los 16 motos o a los 17 autos con autorización de los padres. Hasta los 18 años no se puede el expendio de bebidas alcohólicas, hasta los 21 años recién se puede sacar un carnet profesional, y así podemos enumerar un montón de leyes que protegen a los chicos, por ejemplo, el consentimiento sexual. No pueden prestar consentimiento sexual con un adulto en determinadas edades. ¿Por qué? Porque se considera que el niño puede no comprender cabalmente toda la decisión. Ahora, no me digan a mí que un niño de 3 años que se llama Pedro quiere llamarse María, y le vamos a decir, claro. ay, sí. Y tampoco digo que hay que escandalizarse. Quedó claro, Nadia. Déjame que conteste Leandro. Queda poco tiempo y quiero que hablen todos. Contestarle, Leandro, lo más breve que puedas, por favor. Solamente quiero sacar el manto de sospecha sobre la ESI. Porque esta cuestión de muchas escuelas, pasan muchas situaciones, finalmente cuando se quiere ver
no hay ninguna denuncia específica. Las historias que circulan por redes son absolutamente ridículas y contrarias a la ley, como cuando se decía, por ejemplo, que hacían pasar a chicos al frente a tocarse y a conocer el cuerpo. Es justamente todo lo contrario. El 70% de los abusos sexuales en la infancia están relacionados con lugares de cuidado, hogares, digamos, sus hogares o lugares de cuidado de los niños. La escuela es el lugar seguro, es el lugar más seguro que tienen los chicos. Mucho más, y los datos así lo muestran, las historias que han salido de abusos sexuales en las casas que salen con la educación sexual. Entonces, yo lo único que digo, porque después hay un montón de cuestiones, insisto, con este Pedrito que mencionaba Nadia, no sé qué pretende hacer, si quiere que lo llame María, pero además de eso, y además de las leyes que protegen a los chicos, parte de las leyes que protegen a los chicos es que nosotros como padres no podemos venderlos, no podemos comprarlos, no podemos no alimentarlos y no podemos cercenarles el derecho a la educación sexual integral porque así lo establece la ley. Entonces, cada vez que se quiere tirarle tierra a la ESI, se inventan cosas falsas. Por ejemplo, que la ESI se implementa mal, que se dicen barbaridades y después, cuando uno quiere entender dónde está esa situación y eventualmente resolverla, porque con los miles de docentes que hay en todo el país, seguramente hay quien lo hace mal, no hay ninguna historia que se corrobore y que haya pasado realmente. Y es pura espuma de decir, el hijo del primo de mi tío le dijeron una vez en la escuela tal cosa. Y cuando uno finalmente ve las respuestas positivas que encuentra la ESI, hay un montón de historias con nombre, apellido y cara de situaciones que pasaron gracias a la educación sexual integral en las escuelas. Se nos va el tiempo, o sea, lo vamos a continuar este tema porque nos parece que es importantísimo que esté en el debate público, en un canal abierto, más allá del laburo que hacemos con Francesca en la televisión pública. Pero Frances, brevemente, cuando hablábamos de quizás las cosas que se pueden mejorar a la hora de aplicar la educación sexual integral y tu experiencia con los jóvenes, que vas y te encontrás con que o no la recibieron, o hubo resistencias de un docente, o que ellos no la quisieron escuchar. ¿Qué encontrás vos? ¿Qué pensás que podés dejar de conclusión a las familias que nos están mirando sobre tu experiencia divulgando ESI? Sí, mira, Cata, mi experiencia tiene que ver con que lo peligroso no es lo que dice Nadia, de que puede pasar en algún caso aislado de una opinión de un docente contraria a la que todos tenemos, sino que lo peligroso es lo que está pasando hoy en día, que la ley no se aplica, los abusos sexuales, el tema de los embarazos no deseados, de las enfermedades de transmisión sexual y de todo lo que se ve hoy en día y el agujero que estamos tapando nosotros muchas veces a través de las redes sociales de los chicos y chicas que vienen preguntándote, incluso llorando y contando situaciones terribles por falta de educación sexual. O sea que el peligro está ahí, en la falta de educación sexual, y es un derecho y debe estar para todos y para todas, y no tiene que ser algo, como he visto que se ha dicho, que quede librado a cada una de las familias, porque las familias no tienen por qué, si bien pueden acompañar, no tienen por qué, ni tienen el conocimiento suficiente. Si no había ESI, además. Claro, totalmente. Y aparte, hay chicos y chicas que no tienen padres, hay padres que no tuvieron educación sexual integral. O que no quieren hablar, o que piensan que no hablarlo significa que los chicos no van a tener encuentros sexuales. Francesca, Leandro, Nadia, gracias por estar acá. Vamos a continuar con este tema, pero bueno, miren todo lo que trajo. Le agradecemos en algún punto a quien haya filtrado lo de los penes de madera, porque estamos hoy hablando en Canal 9 de Educación Sexual Integral. Gracias a los tres, buenas noches. Y nosotros, Schurman, ¿nos vamos a un corte? Sí, nos comprometemos a un segundo capítulo. Sí, me resulta muy supuesto. interesante y me parece que falta mucho todavía para desandar sobre este tema, pero vamos a un corte y tenemos mucho más fuego, amigo. Dale.